Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estudiemos juntos Hebreos capítulo 4. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Muchas felicidades por apartar un momento este domingo para conectarse con Dios a través de la oración y del estudio de la Biblia. Muchas felicidades. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, hasta cierto punto puede ser complejo en la manera que está escrita y también a las referencias que usa del Antiguo Testamento. Por eso es bueno estudiarlo en varias versiones, pero también es un capítulo que tiene bastante enseñanza muy práctica, muy sencilla. Versículo número 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí se va a estar usando varias veces la expresión entrar en el reposo. Recordemos que ayer comenzaba un poquito con esta expresión, entrar en el reposo. Básicamente, mis amigos, lo que está diciendo el capítulo es que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Dios tenía el propósito, Dios tenía el plan de no solamente que ellos entraran a la tierra nueva, sino que al entrar a la tierra nueva entraran en lo que le llaman el reposo, que es una expresión que determina o que contiene la idea de que entraran en una relación con Dios en la que a ellos les trajera confianza, paz, gozo, pero también que en esa relación de reposo con Dios pudieran ellos llegar a ser, a través de ese conocimiento de Dios, una nación que llegara a alcanzar y tener un estilo de vida, una forma de ser, ellos en su carácter, que pudiera iluminar a las demás naciones como la luz de Dios en este mundo. Entonces, ese reposo era el plan de Dios. Sin embargo, ayer estudiábamos que, pues, antes de entrar a la tierra prometida, cuando salieron de Egipto, ellos entraron en un momento de rebelión, un momento terrible también de quejas contra Dios, porque cuando se fue a inspeccionar la tierra prometida, llegaron los espías, dijeron, ¿sabes qué? Pues Dios nos ha traído a morir, no vamos a poder lograrlo. Entonces ese punto fue de tan desagrado de Dios que Dios dijo, no van a entrar. Ustedes que salieron de Egipto no van a entrar. Y entonces los deja 40 años en el desierto. Durante ese periodo Dios suspende hasta cierto punto, ojo, la relación con su pueblo, porque también sabemos que en esos 40 años no hubo circuncisión. Y eso quiere decir que Dios como que puso en pausa la relación que tenía con ellos, y entonces en esos 40 años mueren estas personas por su incredulidad, por su rebelión, y entonces pasados esos 40 años finalmente entran, ahora comandados por Josué, y aunque entran a la tierra prometida, no entran en el reposo, y como les comentaba, ese reposo significa una relación profunda con Dios en la que ellos encontraran, en primer lugar, el gozo, la paz, la felicidad, pero también esa transformación de su carácter como personas y como pueblo, de tal forma que llegaran a ser esa luz del Evangelio para ese tiempo. Así que el versículo 1 al versículo número 4 está haciendo una advertencia, como ayer la escuchábamos un poco también. Es una advertencia, ojo, no nos va a pasar, no nos vaya a pasar como eso en el pasado, ¿verdad? Por eso dice aquí algo muy interesante, versículo número 3 dice, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Ahora, del versículo número 3, 4, 5 y 6 hay una aclaración.
lo que el Señor dice, bueno, voy a explicar esto de que no entrarán. ¿Por qué? Porque cuando el Señor, versículo 3 y 4, terminó su obra, Él, dice el versículo, es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Versículo 3, segunda parte, en la versión, nueva versión internacional. Lo que aquí está también explicando, dice, bueno, cuando yo terminé la creación, yo descansé el séptimo día, el día sábado, porque yo había terminado toda la creación. Y ojo, no solamente la creación material, sino también sus propósitos. ¿Cuáles eran de entre ellos los propósitos de Dios que terminó en la creación? Pues el propósito de que el pueblo, el ser humano llegara a ser una luz, llegara a tener la salvación y por supuesto también llegara a reflejar el carácter de Dios. Sin embargo, ojo, aunque él terminó, versículo 5 dice, y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Entonces como que aparentemente hay una contradicción, porque aunque ya estaba definido que el pueblo entraría en el reposo, después dice, no van a entrar. ¿Y esto qué significa? Bueno, como les comentaba hace un momento, los que no entraron cuando salieron de Egipto fueron los incrédulos, fueron los rebeldes. Por eso dice, ellos no van a entrar en este reposo por su misma incredulidad. Pero las personas que sí lo quieren pueden entrar en el reposo. Versículo 6. Aunque todavía falta que algunos entren en ese reposo y los primeros a quienes se les anunció las buenas noticias no entraron por causa de su desobediencia, Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Fíjate, aquí introduce otro personaje. El personaje es David. En el periodo de David fue un periodo de máximo esplendor de la nación. Tenían conquistado casi todo el territorio que se había prometido. Era el momento ideal, tenían riquezas, había un rey bueno que era David. Y entonces como que ahí se hizo otra vez un llamado para entrar en el reposo. ¿Qué significa reposo? Esa relación profunda con Dios que le trae paz, gozo, esperanza, pero también transforma su carácter para hacer la luz. Pero tampoco entraron en el reposo, tampoco lo hicieron. Entonces, versículo número 9 dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues para entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Fíjate, esta palabra que dice queda un reposo especial, es una expresión que tiene que ver con el sábado, con el día sábado. Lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo, dice, miren, en el tiempo de Moisés no entraron en el reposo. Cuando con Josué entraron a la tierra prometida, que era el reposo, pero realmente no entraron porque no solamente poseyeron la tierra, pero no entraron a esa relación profunda con Dios, ni en esa relación transformadora. Con David les volví a dar un llamado para que entraran. Pero ojo, esa invitación hoy está vigente. ¿Qué está diciendo el autor inspiradamente? Dice, hoy con la venida de Cristo Jesús se ha abierto la invitación para que entremos en ese reposo. ¿Cuál es el reposo para el tiempo de los discípulos? Es entrar en una relación viva, transformadora con Dios, en la que disfrutemos de paz, de gozo, de confianza, descansamos en Cristo de que nuestra vida le pertenece, pero también una relación en la que nosotros nos convertimos en una luz para compartir el conocimiento de Dios. Y entonces compara y dice, así como ustedes guardan el día sábado, le dice a los cristianos, ustedes guardan el día sábado y descansan porque recuerdan la creación de Dios, que Él los ha creado, que ustedes ahora están descansando sabiendo que Dios es el creador. Así también es una pequeña idea para que ustedes sepan del reposo. Y ojo, aquí apunta a lo eterno, aquí apunta al descanso en la tierra nueva, en la patria celestial. Así que mis amigos,
Con todo esto, dice el versículo 11, esforcémonos para entrar en ese reposo y no caigamos como aquellos que entraron en desobediencia. Con esto en mente, mis amigos, se introduce dos ideas extraordinarias que les digo, el capítulo es muy abarcante. Dice, sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel en quien hemos de rendir cuentas. La palabra de Dios. Fíjate cómo aquí presenta que Dios conoce a las personas. Y cuando nosotros leemos la Biblia tiene esa capacidad, la palabra de Dios tiene la capacidad de romper en nosotros lo malo, romper en nosotros todo hábito, todo pensamiento. Y Dios, al vernos, también conoce lo más profundo de nuestro ser. Por eso dice, como Él conoce todo, a su vista está, no escapa nada de la vista de Dios, todo está al descubierto y expuesto a sus ojos. Nosotros debemos entender que deberíamos, sabiendo que Él nos conoce completamente, deberíamos anhelar entrar en su reposo. Pero mis amigos, es una joya del versículo 14 en adelante. Dice, por lo tanto, ya te lo leo en la Reina Valera, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amigos, no hay mucho que explicar. Tenemos un Salvador, tenemos a Cristo Jesús que se compadece, siente con nosotros nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestro dolor. Tenemos a un Salvador, amigos, que fue tentado en todo, que sabe lo que significa la presión de la tentación de vivir en este mundo, pero no cometió pecado. Él nos enseñó cómo depender, cómo confiarnos completamente en las fuerzas que vienen de Dios, que vienen del Padre Celestial, y solo en las fuerzas que vienen de lo alto nosotros podemos salir victoriosos en las pruebas y en las tentaciones más grandes. Pero ve el versículo 16, qué joya. Acerquémonos pues, ven. Si sabes que el que te salva, si sabes que el que intercede por ti, si sabes que Cristo Jesús es el que está allá, acércate pues confiadamente. Ven, no tengas dudas, no tengas temor, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Acércate al trono de la gracia. Vas a hallar misericordia, vas a encontrar gracia y oportuno socorro. Apreciados amigos, ¿no les gustaría entrar en el reposo del Señor? Así como se guarda el día sábado como día del Señor, día de reposo, ¿te gustaría descansar en Cristo Jesús? Sabiendo que tu vida está en sus manos, sabiendo que tus necesidades están en sus manos, sabiendo que las adversidades más grandes de la vida las conoce el Señor, Él se compadece. Acércate confiadamente a tu Padre Celestial. Él comprende, Él entiende, Él sabe lo que tú estás pasando. De Él viene la única fuerza que te puede ayudar a resistir los dolores más grandes de la vida, a resistir las adversidades más grandes de esta tierra. La única fuerza que te puede sostener es la que viene del trono de la gracia de Dios. El único que te puede dar socorro, que te puede dar gracia, es aquel que está en el trono celestial. Es aquel que vino y murió por ti. Él es el que puede sostenerte. Entremos en el reposo del Señor. Es la invitación esta mañana. Querido Padre Celestial, reconocemos que hay mucho que no comprendemos. Reconocemos que hay mucho que nos es difícil de entender. Pero lo que esta mañana logramos captar es que tú nos invitas a entrar en esa relación donde encontremos descanso, donde encontremos paz y donde nuestro carácter pueda ser transformado. Perdónanos nuestras faltas, ayúdanos a acercarnos confiadamente,
Ayúdanos a saber que tú empatizas y sientes con nosotros las adversidades de la vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.